Y la pregunta para Cristian Castillo es, luego de este terrible panorama que nos están mostrando, que es la realidad, por supuesto. Uno de millones, ¿no? ¿Cómo se sale, Cristian, de esto? Bueno, obviamente, Pregunta fácil, si las hay. No, las salidas son distintas según los intereses sociales que uno ponga al frente, ¿no? Apuntemos a la clase En nuestro caso, obviamente, defendiendo a la clase trabajadora, es que hay que hacer lo contrario de lo que plantea el gobierno. Hay que romper el acuerdo con el FMI, que es algo evidente, porque hay una situación de perversidad donde tanto el gobierno como los gobernadores oficialistas y los de la oposición peronista están conspirando a ver cómo hacen el pasar este ajuste, este recorte de 300.000 millones de pesos en el presupuesto 2019. ¿Cuál sería el costo de romper con el fondo? El costo de romper por el fondo al revés, no es costo, es beneficio para los trabajadores y totalmente ilegal y ilegítima. La cuestión es que el acuerdo no se puede romper, el acuerdo ya fue firmado ahora, digo. No, el acuerdo ¿cómo se puede romper. sale adelante? El acuerdo se puede romper en estos días. El gobierno no tiene intención de romper En estos días hemos tenido un ejemplo de este tironeo también en Haití, donde hubo una rebelión popular en contra del acuerdo con el FMI en ese país. Y bueno, y está ese tironeo, si logran vencer a aquellos que se están movilizando, o le imponen el pacto del coloniaje a Haití, que es el mismo que nos quieren imponer a nosotros. Porque acá no es cierto que hay que acordarlo, acá la gran mayoría de la población, según todas las encuestas, la que hacen encuestadores del oficialismo, de la oposición, neutrales, lo que sea, muestra que el grueso del pueblo trabajador en Argentina está en contra. La encuesta que menos da es el 70-75% en contra del acuerdo con el FMI. Si puedo completar la idea, porque acá hay una pérdida del salario frente a la inflación, ¿no? El tema que se estaba comentando antes. Vamos a tener una inflación que va a estar entre el 30 o el 35%, y a lo sumo la reapertura de paritarias te va a dar el 25%. Entonces, acá lo primero es que está planteado que los trabajadores no pierdan el salario frente a un segundo semestre que va a ser muy, muy duro, donde todavía, lejos de lo que decía Macri en aquel 1 de marzo cuando abrió las sesiones, lo peor ya pasó, lo peor es lo que vamos a tener ahora. Porque el combo de estancamiento y recesión, más que estancamiento, recesión económica, con alta inflación, significa pérdida de puestos de trabajo y pérdida del poder de compra de los trabajadores. Entonces, acá hay que oponer una salida que, si no es con la lucha, no es con la movilización, va a ser un ajuste que va a pagar muy duramente el pueblo trabajador. Bueno, acá es cierto y es un hecho que hay 122 leyes que la oposición peronista le votó a Macri. 122 leyes, porque Macri tiene minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y entre esas leyes están las que han causado el peor perjuicio sobre el pueblo trabajador. La ley de reforma jubilatoria, donde la oposición fue clave, basada en la firma de un pacto fiscal que suscribieron 23 de 24 gobernadores, incluyendo a Alicia Kirchner, que lo firmó. Después tenemos el presupuesto del año pasado, que le ha permitido este endeudamiento brutal que tomó Macri, un endeudamiento que es de 30.000 millones de dólares por año, un récord en lo que se ha hecho, y que está dejando una hipoteca que vamos a pagar no solo nosotros ahora, y que está pagando toda la familia, que se está estrechando, como haciendo malabares para poder llegar a fin de mes, sufriendo cada vez que se cobra y tiene ya el gasto hecho de lo que se lleva al bolsillo. Por algo que decía el delegado muy importante, es cómo Argentina tiene los puertos en manos privadas. Eso fue algo que empezó en la década del menemismo, que no se cambió en el gobierno anterior y que sigue. Los puertos, están en manos privadas y estas compañías, muchas veces multinacionales, acrecientan su ganancia a costa del despido de los trabajadores. Y lo segundo, que hoy hay un hecho favorable, que es la medida cautelar en favor de la reincorporación de los trabajadores de Telam, una lucha testigo, y que la vienen peleando desde el primer momento contra Lombardi y contra el gobierno de Macri, y hoy ha habido una noticia favorable, según juzgan los trabajadores, que ha sido esta intimación a la reinstalación a partir de una medida cautelar que va a continuarse con otras medidas del conjunto de los trabajadores. Recordemos que